Buenas tardes a todos. ¿Podemos empezar, Flavia? Hola. El profesor Adalberto me está escuchando. Sí, sí. Yo creo que puedo empezar, ¿no es así? Yo pienso que sí. Sigamos. Quiero decir primero, es decir, quiero saludar primero a mis compañeros de mesa y decir que yo me siento profundamente honrado al verles declinar los puestos que ocuparon, porque mi padre fue ministro de Salud de Brasil, presidente de la Organización Panamericana de Salud y vicepresidente de la Organización Mundial de Salud. De alguna manera, yo me siento como si estuviera en mi casa, aunque soy ingeniero y empresario, y puedo contar con tan ilustrados compañeros. Nuestro tema de hoy es el nuevo orden económico mundial y sanitario mundial. Yo voy, como decimos en Brasil, para poner la pelota en campo, voy a decirles que estamos realmente en el umbral cruzando un nuevo orden de escala global desde el punto de vista de la percepción general, porque en realidad el estudio ha empezado hace algunas décadas. En 1970, ONU realizó la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente. Años después, un famoso informe llamado Common Feature, ordenado por la ministra de Suecia, y 12 años después, la Bolsa de Nueva York, a través de Morgan Stanley Sustainability Index, comenzó de alguna manera a codificar las empresas sobre su cumplimiento de las reglas de medio ambiente. Y al año siguiente, ONU creó el Panel Internacional de Cambios Climáticos. Hubo una enorme resistencia en los medios empresarios o empresariales por tener sus intereses contrariados en reconocer que de hecho el mundo había entrado en una nueva etapa que hoy recibe el nombre de antropoceno, que significa que las condiciones de vida en nuestro planeta hoy dependen mucho más de la predominancia de nuestra especie, el homo sapiens, sobre los cambios en el orden natural de las cosas. Y estos cambios realmente tienen en su base el cambio en la organización económica, en la organización profundamente perversa que crea miles de millones de desprovidos y una gran concentración de ingresos en algunos países y dentro de algunos países en algunas personas, familias y empresas. Entonces crea un montón de despojados en estos países y esto crea algo muy predatorio en términos de recursos naturales y promotor de una contaminación muy grande que afecta mucho las condiciones de vida, de salud. Y hoy nosotros vemos las mismas condiciones de supervivencia en la vida del planeta
por cuenta del aumento de la temperatura, el efecto en los mares, en las enfermedades pulmonares y toda una graduación de consecuencias que el hombre parece ignorar en su búsqueda permanente de un patrón consumista de vida. La Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana, y yo diría la clase médica y los órganos de salud en todo el mundo, han sido una voz que muestra lo perjudicial que es esto para nuestro futuro. Pero solo cuando a estas condiciones se sumaron también las condiciones económicas y las condiciones económicas resultantes de la asociación de lo que comemos y de lo que utilizamos en términos de energía con estos efectos negativos, es que el mundo ha buscado despertarse y la ONU en particular estableció sus objetivos del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Esto pasa por acciones en 17 campos. Es mucha cosa y son muchos frentes de trabajo, pero no queda duda de que la pandemia de alguna manera vino a reforzar esta visión de que en el fondo nuestro planeta parece que está saturado de tanta ignorancia, negacionismo en cuanto a lo que produce el hombre. Y en esta pandemia, y sabiendo que otras pandemias podrán ocurrir, con esto el mundo se da cuenta y por primera vez parece querer trabajar en una forma de gobierno o gobernanza mundial. La Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial y ONU después de la Segunda Guerra Mundial vinieron de guerras y ahora la discusión de gobernanza no viene de una guerra, sino de un efecto que es tan perjudicial, nocivo, tan desproporcionalmente inhumano como fueron las guerras del siglo pasado. En este ámbito, al entender que el mundo se convirtió en nuestra casa común, como dijo el Papa Francisco en la encíclica de 2015, Laudato Si, y que nosotros tenemos la responsabilidad en cuanto a estas causas o esta causa común. Como un estudio reciente de la Universidad de Londres señaló, ¿cuál sería la inversión de mayor retorno para el mundo? Sería enviar equipos a vacunarse gratis para vacunar toda la África, porque esto contendría toda la extensión de la pandemia. Esto costaría como 135 miles de millones de libras, pero sería una inversión de alto retorno porque las compañías tendrían nuevamente los aviones llenos, los cruceros, sus negocios. Y entonces el mundo está en este momento reunido en Glasgow tratando de digerir todo eso y la dificultad de tener una gobernanza global es el colmo. Y Estados Unidos y China están anunciando un impacto propio dentro de la gobernanza mundial y manejándose con estas organizaciones de ONU y la Organización Mundial de Salud. Crearon en el pasado esto para que los hombres se entiendan en cuanto a su vivienda común.
Y estoy aquí frente a la presencia de grandes expertos y yo soy solo un empresario preocupado por el futuro. Entonces seguiré aquí con esta reunión y nosotros vamos a tener el gusto de escuchar en primer lugar al profesor Adalberto. Es un honor que esté aquí presente con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde Lisboa. Como dije hace poco en la apertura en Lisboa, ya es noche y es un gusto estar aquí con nuestros amigos de Brasil y quisiera felicitar al orador por la excelencia de la apertura que hizo y esto refuerza mucho la situación que estamos viviendo. El tema estaba diseñado en la justa medida en que, referenciando al Papa Francisco en la encíclica de 2015, en la política está la voluntad de comprender en todo el mundo el sentido de la vida humana y uno de los aspectos positivos que nos trajo la globalización es quizás la mayor facilidad de comprender el mundo en sus múltiples dimensiones, percibiendo que el factor crítico de estabilidad en el mundo y de retraso en su desarrollo consistente y equilibrado es el factor relativo a la persistencia de las desigualdades, desigualdades entre norte y sur, entre países y regiones, entre países ricos y en vías de desarrollo, países pobres. Mientras no seamos capaces de estabilizar en el planeta un desarrollo que sea sostenible y a la vez permita que el desarrollo humano esté en línea con el desarrollo económico, nosotros tendremos muchos problemas que ya se mencionaron. El COVID-19, como se dijo, es tan solo un episodio, un episodio en lo que es un proceso normal de naturaleza epidemiológica que la humanidad conoce desde hace muchos siglos. Si nosotros vemos la historia de las pandemias, verificamos que regularmente, probablemente a partir de ahora, nos confrontaremos con fenómenos biológicos de esta naturaleza a cada intervalo de tiempo. Claro, es un fenómeno biológico inesperado y que en este mundo también tenemos diversos fenómenos de este tipo de naturaleza no natural. Y este es un tema que tiene que estar presente en la dimensión de la seguridad de los mismos países y de la defensa estratégica que los países tienen considerado para activamente para la protección de sus poblaciones. El virus SARS-CoV-2, el COVID, vino como origen del continente asiático a partir de China, del este al noreste, de norte a sur. Y claro, tenemos que tener en cuenta las condiciones específicas de cada país. Desde el punto de vista epidemiológico, fue democrático porque alcanzó a los países más desarrollados, ricos con sistemas de salud evolucionados y también alcanzó o afectó a los países también con menos recursos. Y lo que pasa es que la humanidad pudo comprender que un simple fragmento de ARN pudo poner en el suelo la aviación civil, bloqueó economías e hizo que millones de personas dejaran de tener una vida normal en el trabajo y tuvieran que tener limitada su libertad y su vida. Tenemos que sacar lecciones de este proceso. Por una parte, la globalización no debe servir para que el mundo, para que el mundo reflexione sobre esta competencia y que no debe mantener este egoísmo de profundización de desigualdades entre países y continentes.
y ganará mucho desde el punto de vista de la cooperación internacional y el papel de las organizaciones, agencias internacionales, las naciones, la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, etcétera. Es muy importante en lo que debe ser el empoderamiento en el refuerzo de sus competencias y capacidades. Tenemos que interiorizar en el discurso político y acción política la expresión, y colaboración y la innovación tecnológica tiene que ser algo que el mundo se acostumbre a compartir de manera co-creativa y cooperativa. Se ha revelado que aún hoy permanece desigual a la distribución de los beneficios científicos. Entonces, vimos lo que pasa con África y el costo estimado de 35 millones de libras para distribuir vacunas por el continente africano, que sería algo que traería un gran beneficio. Bueno, debemos mencionar Brasil, que es un país de dimensiones continentales con un gran potencial, no solo regional como mundial. Países como Rusia, como naturalmente China y Estados Unidos, la Unión Europea, deben ser países que promuevan cooperación y el desarrollo sostenible en el mundo, considerando los ODS y también teniendo en cuenta que el mundo tiene 7,2 mil millones de habitantes y está alcanzando su límite máximo de capacidad si no se hace nada. Quisiera recordar que en Portugal tuvimos un problema muy serio demográfico. Somos hoy uno de los dos países más invertidos en Europa y en el mundo. Entonces, desde el visto económico-social, desde el punto de vista de la estrategia, tenemos estos riesgos endémicos, epidémicos relacionados con el COVID y otros tipos de procesos infecciosos. De hecho, tenemos amenazas específicas que se imponen en países como Portugal e Italia. Y hay un tema que fue el tema de nuestra discusión, que es el nuevo orden económico y sanitario. Son temas vinculados entre sí. Nosotros tenemos una crisis de salud pública que congeló y bloqueó el funcionamiento de la economía mundial. En pocos días en Bruselas se puso una propuesta de respuesta a las emergencias de salud pública y está claro que hoy día la misma Unión Europea y los Estados Unidos y claro Brasil entienden que la inversión en salud ya no se puede ver como un costo. La inversión en salud es una inversión a la protección de las personas y de la economía. Nos tomó de sorpresa esto. Tuvimos muchas personas que sufrieron, muchas fatalidades, muchas personas que quedaron en una situación muy difícil, pero tuvimos una distribución tuvimos diversas consecuencias económicas que hasta ahora no podemos medir. Bueno, es difícil tener una inversión y el empoderamiento del papel de las Naciones Unidas será clave. El empoderamiento de las organizaciones como la Organización Mundial de Salud es esencial y esto podrá funcionar como un estímulo a la cooperación y un menor egoísmo entre las naciones más ricas y pobres y crear condiciones para que la próxima pandemia que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas sea algo
para lo que estemos mejor preparados y más habilitados en términos de respuesta sanitaria directa, salud pública y también con un fuertísimo impulso a la educación científica. Y dejo aquí entonces mi charla y después será un gusto discutir con los compañeros y contestar a las preguntas. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra al siguiente ponente y sugiero que sea el director de la Organización Mundial de Salud. Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación de la iniciativa FIS para participar en esta semana de debates y reflexiones. Y aprovecho ya mucho de lo que se dijo aquí, que presentó el exministro de Portugal y el coordinador de esta mesa, y tenemos esta oportunidad de hablar un poco desde el punto de vista de la salud pública y esta necesidad de un nuevo orden y una nueva gobernanza económica y desde el punto de vista de la salud. Primero, por la percepción de que nadie estaba preparado adecuadamente para la pandemia. Esto no es una crítica y tendemos a planificar el futuro con base en las experiencias del pasado y las recientes que eran de la epidemia de influenza 2009 y la pequeña capacidad de producir muchos casos graves y los primos de SARS-CoV-2, SARS y MERS, los dos brotes importantes que trajeron muchos casos graves y que se diseminaron con más lentitud, lo que facilitó el control. Nadie estaba preparado, ni los países, ni los instrumentos globales que tenemos como reglamento sanitario o reglamento sanitario nacional para responder a la pandemia con esta gravedad que tuvimos. Los países que mejor respondieron fueron justo los países capaces de adaptarse e incorporar innovaciones rápidamente, revisar sus planes e incorporar lo que mostraba la evidencia científica como medidas efectivas y así pudieron avanzar. Aún hay mucho por hacer. La epidemia no ha terminado. La situación va mejorando en algunos países como Alemania, Holanda, y vemos el crecimiento en otros países como Rusia. Y quizás eso demuestre que la pandemia va a seguir. Y al mismo tiempo creo que es muy importante que se discute la gobernanza global, la actuación de los órganos multilaterales y la discusión incluso de los mandatos de verificación y respuesta a brotes. Todo ello estará en debate en la Asamblea Mundial de la Salud extraordinaria que tendrá lugar aún en el mes de noviembre y será una gran oportunidad para que los países puedan revisar su gobernanza global, fortaleciéndola. Hay países que defienden el cambio de los actuales instrumentos, los hay que defienden un nuevo tratado, pero el reconocimiento de que lo que tenemos no es suficiente para dar respuesta a una pandemia de tal gravedad. No sabemos cuándo, pero sabemos que van a ocurrir nuevas pandemias. Sin duda, el mundo tiene que estar mejor preparado. Y otra reflexión, la relación profunda entre la salud y la economía. Hay un gran impacto de la pandemia en la economía y también en la sociedad. En América Latina podrá haber una disminución de más de 10 años en los avances que habíamos logrado en el combate a la pobreza y a la extrema pobreza. Hubo un impacto que demuestra esta relación intrínseca entre la economía y la salud. Incluso la baja efectividad de la respuesta en América Latina. Antes de la vacuna, cuando solo teníamos las medidas de salud pública, cuando vemos los países europeos con una red de protección social importante, ellos adoptaban medidas de salud pública, de reducción de la movilidad, de suspensión de las actividades esenciales y la pandemia sucedía como una V invertida.
una semana después de las medidas ya veíamos la disminución del contagio. Y fue distinto en América Latina. Lo que vimos fue una meseta larguísima de meses. Los países de América Latina están entre los 5, varios de ellos, Perú, entre los países con mayores índices de mortalidad en el mundo. Porque en países en los que la mitad de la economía es informal, en los que buena parte de la población vive en condiciones de hacinamiento casi natural, en las villas miserias, las favelas, las comunidades de menores ingresos, sin protección que les asegure a las familias más vulnerables una condición mínima de mantenimiento. Estas medidas de contención tuvieron una efectividad muy limitada. Un tercer punto que queda claro en cuanto a la pandemia es que tenemos que construir en esta nueva gobernanza global de la salud sistemas de salud más resilientes. La pandemia demostró la baja resiliencia de los sistemas de salud, sobre todo en América Latina, pero aún en países desarrollados, los cuales padecieron y no fueron capaces de dar respuesta a los demás problemas de salud pública durante los periodos más críticos de la pandemia. Seguimos haciendo todos los análisis, pero el exceso de mortalidad que encontramos en todos los países de las Américas es muy significativo. Eso estará en torno a un 25% de exceso de muertes, pero sigue habiendo un exceso de muertes por otras causas. Personas con cáncer que tuvieron más dificultad de acceder al tratamiento, hipertensos que dejaron de controlar su enfermedad durante la pandemia por falta de acceso a medicación, cirugías selectivas que se pospusieron y no se pudieron realizar. Cuando miramos el mapa de los servicios de salud en América Latina y lo que hemos hecho, bueno, hemos analizado la continuidad y la suspensión del funcionamiento. Vimos que hubo problemas graves de interrupción y también el grado de exposición de los profesionales de salud a la mortalidad en América Latina. Los índices son mucho más grandes que en los países desarrollados, porque en gran medida los sistemas de salud, los profesionales no tenían acceso a equipos de protección personal, a protocolos bien establecidos. Esto, por una parte, demuestra la necesidad de que contemos con sistemas más resilientes, pero hay un lado positivo. Esta crisis dramática nos obligó a avanzar en temas que estaban interrumpidos, por ejemplo, la teleconsulta, el aconsejamiento remoto, el uso de teléfonos celulares y plataformas que ya eran accesibles antes, pero no se utilizaban. Si se las mantiene, serán un elemento importante que va a aportar a reducir las barreras de acceso que siguen existiendo en gran medida. Y los sistemas tampoco fueron capaces de actuar revirtiendo la desigualdad que ya es grandísima en América Latina. Todos los países que tienen datos consistentes muestran el exceso de mortalidad y más riesgo de enfermedades entre la población más pobre, entre los negros, entre la población indígena y los más vulnerables. Hay más dificultad de acceso a los servicios por todas las causas y no fue distinto en la pandemia. Entonces, los sistemas de salud no han sido capaces de establecer estrategias para reducir esas barreras. Otro tema importante sobre el que tenemos que reflexionar es la vulnerabilidad de la concentración existente de producción de medicamentos, vacunas y productos para la salud. Vimos la cantidad de crisis generadas por la disrupción de las cadenas logísticas, por el nacionalismo de la producción, por ejemplo, el gobierno de la India que interrumpió
la exportación de jeringas, los países de América Latina que lucharon por el acceso a mascarillas, a guantes, justo al principio y después a respiradores, a PCRs, a vacunas. Todo eso demuestra que en ese pensamiento sobre cómo organizar una gobernanza de salud, tenemos que responder a esta vulnerabilidad fortaleciendo la capacidad de producción en América Latina a fin de que se reduzca esta disparidad. Y los mecanismos de acceso equitativo también son importantes. Esta imagen que tenemos de personas que se vacunaron, que recibieron vacunas en África, nos muestra que nadie va a estar protegido mientras todos no estemos protegidos. Vemos parte de la explicación de nuevas olas en países que ya tenían buena parte de su población vacunada. Parte de ello se debe a que ahora la variante Delta empieza a ser predominante y viene produciendo brotes importantes entre los no vacunados. Un mecanismo equitativo para las vacunas es un imperativo ético, moral y la mejor respuesta de salud pública. Porque mientras tengamos una transmisión no controlada del SARS-CoV-2, seguirá existiendo la posibilidad de que haya una nueva variante que no esté protegida con las vacunas actuales. Entonces hay que revisar las decisiones que se tomaron como los mecanismos, pero reglas que aseguren el acceso equitativo. Este mecanismo sin el acceso es como un vehículo sin combustible, porque los productores siempre priorizaron la entrega de vacunas de los acuerdos bilaterales en los que cobraban un 50% más que con los que se habían comprometido con el mecanismo COVAX. Así que hay que establecer reglas para el acceso equitativo. Es otro elemento esencial de un nuevo orden sanitario que debemos construir y la Asamblea Mundial de la Salud en noviembre será un paso más para que sigamos avanzando en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Creo que los tres de alguna forma convergimos a una gran conclusión. No es por cambios sectoriales que vamos a solucionar los problemas. El cambio sanitario, la nueva gobernanza sanitaria, presupone, sí, una nueva gobernanza económica, una nueva cooperación en las cadenas mundiales de producción, como se ha mencionado, dejaron de funcionar y nuevamente están llevando los países a escaparse de una visión global, complementaria, pasando a una visión individualista, y esto solo agudizará la falta de humanidad que observamos actualmente en nuestros países. Pero quisiera pasarle la palabra al doctor Marcelo o a la Organización Panamericana de la Salud. No, ahora es Marcelo. Bueno, sí, exactamente, Marcelo. Bueno, gracias, Luis. Buenas noches a todos, ministro Adalberto, Jarbas y estimados amigos de la iniciativa FIS. Yo les hablo directamente de Estados Unidos, de Filadelfia. Les cuento un poco de nuestra historia, de nuestra empresa, para enmarcarlos en este contexto, en este nuevo orden económico y sanitario mundial. Vivo fuera de Brasil hace 10 años y hace 2 años por la pandemia y por todo lo que hemos visto en los sistemas mundiales, no he podido volver a Brasil para visitar a los amigos y a la familia. Entonces, el primer mensaje que les traigo es que la pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir y
viene teniendo un impacto profundo también en las empresas privadas. Llevo más de 20 años en mi grupo. Fui director de nuestras operaciones hace años, después viví muchos años con mi familia en China y recientemente vivo en Filadelfia. Solo para que lo entiendan, nuestro grupo es líder mundial para el suministro de gas, tecnologías y servicios, tanto en el área industrial como en el área médico hospitalaria. Es muy difícil en una pandemia y post-pandemia hablar de un producto que ciertamente ha llamado la atención de todos aquí en nuestro panel y de todos que nos escuchan. La importancia del oxígeno, que ha sido esencial en el tratamiento de pacientes con COVID. Y si no es el principal, es uno de los principales productos de la empresa en el mundo y en el sector salud y hospitalario. Todos lo habrán seguido en Brasil de cerca, todas las situaciones de emergencia. El profesor José Luis, profesor Jarbas, incluso mencionó las desigualdades, lo que vivimos en la región de Manaus. Pese a que Estados Unidos es un país de primer mundo, muy rico, Jarbas también vive aquí, seguimos viviendo situaciones emergenciales muy críticas, de hecho, en lo que se refiere a la cuarta ola que nos ha afectado sobre todo en la región sur de Estados Unidos con la nueva variante, la Delta, creando situaciones muy desafiantes en términos de la cadena de suministro de uno de los principales productos que, por ejemplo, el oxígeno. Y yo traigo el oxígeno como un ejemplo para darles la visión de la iniciativa privada, nuestra visión y el aporte en el nuevo orden sanitario económico mundial. El oxígeno es un producto que se produce normalmente en altas presiones y bajísimas temperaturas, lo cual significa una gran dificultad de desplazamiento, de transporte del producto y, como cualquier producto, tiene una capacidad limitada de producción y transporte. Ya se ha mencionado la fragilidad de los sistemas de salud de los países más pobres, pero diría incluso de los países ricos. Muchos países sufrieron al principio de la pandemia. Estados Unidos sigue sufriendo por la vacunación, un tema muy complicado. Vimos lo que sucedió en Italia, las noticias de hoy, Alemania, con uno de los mayores índices de diseminación del COVID desde el principio de la pandemia. Entonces, el tema del oxígeno es fundamental y el mensaje que les dejo es exportar o importar este tipo de productos, todo un desafío. O sea, somos una empresa global presente en más de 80 países, pero actuamos localmente cuando se refiere a la cadena de suministro. De por sí, esta cuestión ha generado dificultades en la industria, en el suministro de oxígeno, y eso podría haber sido anticipado. El doctor Jarbas mencionó la dificultad de planificación y anticipación de lo que está ocurriendo hoy en la pandemia. Otro punto que quisiera recalcar, pero en regiones de Estados Unidos con demandas muy altas, 3 veces más altas, sobre todo en el sur del país. Nuestras vidas han cambiado, las empresas se han visto impactadas, vemos una crisis de logística y una ruptura en las operaciones en varios segmentos. Y quisiera dejarles aquí 3 puntos para discusión ahora y en el futuro sobre este nuevo orden que se está forjando y que viene intensificándose. Las empresas privadas necesitan un nuevo proceso de gestión y evaluación de riesgo. Y tenemos que aprender de todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años.
con esta crisis. Tenemos que revisar nuestros sistemas, nuestras cadenas de suministro, de producción, de distribución. Trabajamos con un producto básico para la salud pública y quedó claro que existe la necesidad de que se revisen estos sistemas. Desgraciadamente, los gases medicinales son esenciales y por lo general no pueden satisfacer demandas en diferentes puntos del planeta si no se producen y se distribuyen localmente. Entonces, la gestión de riesgo de logística y de negocios ha cambiado y seguirá cambiando en las empresas privadas. El segundo punto que me parece también muy importante y tiene que ver con lo que nos trajo el ministro Adalberto y también por usted, Jarbas, es la necesidad, e incluso lo vimos en la cooperación y coordinación de la OMS en las vacunas. No fue perfecta, claro, pero existió y los países pasaron a tener acceso. La coordinación de las autoridades sanitarias, de autoridades de gestión de emergencia, como FEMA, como el Ministerio de Salud en Brasil. Ese diálogo tiene que seguir. La pandemia, ojalá termine pronto, pero es probable que tengamos una situación endémica con el COVID. Por ejemplo, la incidencia de enfermedades respiratorias. Ese diálogo es sumamente importante porque tendremos que planificar, tendremos que pensar en el presupuesto para las necesidades de productos esenciales. Y concluyo mi exposición con un tema mencionado, la tecnología e innovación y también la sostenibilidad. Los países ricos demostraron su capacidad de crear y distribuir vacunas. Y no nos olvidemos de nuestras instituciones como Fiocruz y Butantan, con su esfuerzo de producir vacunas con tecnología extranjera, pero la empresa privada tiene un rol fundamental en la continuidad de la inversión en innovación, en la investigación. Y traigo nuevamente un ejemplo práctico para ustedes que nos escuchan, el ejemplo de la producción de oxígeno de forma descentralizada y más eficiente con un consumo más bajo de energía, satisfaciendo las necesidades aún de los países más remotos y más pobres. Es un gran desafío que nos hemos planteado y vamos a seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para socializar la distribución y el acceso a estos productos que son tan importantes. En cuanto a la sostenibilidad, sí, hay un impacto profundo de la pandemia. Es la percepción de la necesidad de un modelo de desarrollo de nuestro planeta más sostenible. Y nuevamente, la iniciativa privada juega un rol fundamental en este sentido. Yo me acuerdo, aún en Estados Unidos, durante el anterior gobierno, aún sin la priorización de este tópico, las empresas se preocupaban por ello. Esta cuestión se volvió más evidente durante la pandemia. La opinión pública también es un agente transformador y creo que grandes empresas de gas tienen un papel fundamental en el proceso de desarrollo de nuestras actividades, que deben ser sostenibles. Los objetivos financieros tienen que seguir paralelos con los objetivos de uso de los recursos naturales de manera reciclable, sostenible, y este es un papel fundamental de las empresas y de la industria en la transición energética que es tan importante para este nuevo orden mundial, ya sea económico o sanitario. Bueno, eso es todo. Básicamente, doctor José Luis, le devuelvo la palabra y quizás podríamos hacer un momento de debate o si tienen preguntas, aquí estamos. Gracias, doctor Marcelo. Muy interesante su exposición y también le diría complementaria, por cierto, porque todos coincidimos en que, bueno, si bien hicimos hincapié
en el aspecto público, institucional, gubernamental, en las intervenciones anteriores. Usted mencionó muy bien el papel tan importante de la iniciativa privada en este momento de transición. Con la transición energética, el mundo ya ha pasado por otras transiciones energéticas importantes. Por ejemplo, cuando pasamos del carbón vegetal al mineral y después también sobre la Primera Guerra Mundial, cuando pasamos al petróleo. Y ahora iniciamos esta trayectoria que probablemente no será tan corta. Tardaremos 20 y pico de años para alcanzar una producción de energía más amigable que corresponda a un uso más razonable de la energía eléctrica, del hidrógeno y otras formas alternativas de producción. Pero tengo aquí algunas preguntas y muy poco tiempo, la verdad. Pero hay un punto recurrente. Siguiendo desde el extranjero la situación de Portugal, yo entonces dirigiría esta pregunta al profesor Adalberto. Vemos que Portugal demostró una gran agilidad y nos pareció abrir y cerrar dentro de lo necesario, pero con un gran apoyo, diría yo, que aquí desde Brasil nos pareció interesante de la opinión pública. La opinión pública en Brasil estuvo dividida. El tema se ha politizado. Es como si hubiera una gran división. Yo tengo la sensación de que en Portugal había una suerte de alineación. Estaban todos alineados en los que sugerían las medidas y los que las tenían que seguir. ¿Tiene sentido, profesor? Sí, claro que sí. Tiene sentido. Tenemos que ser justos y entender la complejidad de los países, pero es un país pequeño de aproximadamente 10 millones de habitantes que no se compara con un país continental como Brasil. Pero sí, es verdad, al principio de la crisis hubo un factor determinante que fue el hecho de que el gobierno y la oposición estuvieran alineados. No hubo disputa política. Entonces, trabajamos por la salud pública. La comunidad científica también actuó y las propuestas tuvieron una buena acogida por la población y no hubo una fractura política entre el poder y la oposición. Eso sin duda fue determinante. Con respecto a la segunda fase, la de la vacunación, Portugal hoy es el país del mundo con las más altas tasas de vacunación, con una cobertura del 87%. Eso tiene que ver con una tradición cultural portuguesa de una gran adhesión a las vacunas. A los portugueses les encantan las vacunas y desde el 65 los programas de vacunación son muy exitosos en nuestro país. Existe una gran confianza en las vacunas. Así que a través de un proceso logístico muy exigente, vacunamos en muy poco tiempo vacunar el 87% de la población. Ahora estamos iniciando el proceso de la tercera dosis. ¿Qué ocurre con la vacunación? Si me permiten estos minutos más. Tenemos mucha conciencia. En estas últimas semanas he viajado a varios países de Europa, Bruselas, Italia, Suiza, y he hablado con colegas de la OMS, de Europa, y tenemos la conciencia de que Holanda y otros países tuvieron récords
altísimos. Y tenemos la sensación de que también Portugal y España serán afectados por esta quinta ola. Y ya vemos un cambio en Portugal. ¿Qué fue lo que ganamos entonces con esta cultura de la vacuna? Bajos índices de mortalidad. Logramos una reducción de la mortalidad por COVID y también la disminución de hospitalizaciones graves. El mensaje que les dejaríamos, y hemos seguido la situación de Brasil con mucho interés. Brasil es un país que tiene una comunidad científica de gran valor, de gran calidad. Y sabemos que la ciencia está en una lucha muy injusta. Hay personas que no se fían de la ciencia, quieren que la ciencia tenga respuestas concretas. Y si ven menos cobertura, tratan de atacar estos procesos. Eso afortunadamente no está ocurriendo en Portugal, en España tampoco. Tienen una cultura de vacunas importante. Quizás esto tenga que ver con la cultura del país y, como decía nuestro colega que vive en Estados Unidos, miramos al país más rico del mundo y vemos que hay una cuestión sociocultural que no tiene que ver con la riqueza ni la pobreza, tiene que ver con una filosofía social que en Estados Unidos es muy complicada, como incluso yo también vi en otros países. La situación de Rusia es muy difícil, pero respondiendo a su pregunta, nos enorgullece la resiliencia y la capacidad de adaptación de la población portuguesa a estas medidas de salud pública. Bueno, gracias. Aprovecho para agradecer también en nombre de los organizadores su participación. Quisiera tener aún dos breves respuestas. La primera es una pregunta dirigida al doctor Jarbas sobre esta quinta ola. ¿Cómo OMS se posicionará públicamente frente a eso? Cuando comenzó, hubo críticas de que quizás haya sido un poco lenta en reconocer que había una pandemia y algunos quizás injustamente, incorrectamente utilizaron eso para justificar la falta de acción. Incluso en Brasil, algunas autoridades lo utilizaron. Yo no quiero poner aquí nadie en mala situación, pero estamos al borde de una quinta ola y tengo una hija y nietos que viven en Alemania y la situación está muy grave. La OMS, incluso en cuanto a esta quinta ola, piensa tener una comunicación más agresiva en el sentido, en el buen sentido de la palabra agresiva, para alertar sobre la importancia de la vacuna, de la cooperación internacional que viene del este, como dijo el profesor. Es lo que tenemos que favorecer. No, nosotros no somos países ricos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Luis. Yo quisiera ser muy objetivo. Primero, en cuanto al tema de que la pandemia en realidad no es un concepto que haga parte del reglamento sanitario internacional. El grado máximo de alerta en el actual mandato de OMS se llama emergencia de salud pública de importancia internacional. Cuando OMS declaró la pandemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional, solo había 8,000 casos de la enfermedad, solo 80 casos fuera de China. No había muerte en ninguna parte del mundo, excepto China.
Esto en cuanto a esta declaración. Después hubo un debate si era o no pandemia, porque la pandemia no tiene un criterio objetivo para declararse. Pero yo estoy de acuerdo que hay comités, hay 3 comités independientes externos de evaluación establecidos por la OMS que hicieron diversas recomendaciones que deben adoptarse, pero adoptarlas no depende solo de la voluntad del secretariado de OMS, sino de la decisión de los países, porque todas veces que se da más poder a organismos multilaterales se reduce un poco para el bien común, pero también se reduce la soberanía individual de cada país, hay que tenerlo en cuenta. La situación epidemiológica es variada en el mundo. Por ejemplo, en Sudamérica, después de pasar meses como epicentro, nosotros estamos con un proceso de reducción del número de casos. La combinación probable de alta adhesión de la nueva población que aquí ministro es como en Portugal. Si en América Latina hay vacuna, las personas se vacunan. Es diferente de Estados Unidos, de Alemania, incluso de Italia, en donde en algunas regiones tuvieron un negacionismo enorme hacia la pandemia, hacia las vacunas, y son las áreas que se están viendo más afectadas. Los instrumentos para controlarlo, nosotros los tenemos, pero no depende solo de salud pública. Si aumenta la vacunación y a estos grupos que no quieren vacunarse, que acepten vacunarse, comprobadamente reducimos el número de casos de óbitos y la capacidad de transmitirse nosotros junto con esto. Y ahí esta es una decisión local, no puede ser global porque cada localidad es diferente. Por ejemplo, en los Países Bajos hay una recomendación de hacer quizás una nueva paralización de 2 semanas, porque cuando hacen una paralización muy efectiva en 2 semanas en combinación con la vacunación, esto logra contener, frenar el número de casos. Entonces tenemos los instrumentos, pero el problema está en hacer que se apliquen. Y vemos esta situación paradójica. 5 países de las Américas todavía no alcanzaron 20% de cobertura vacunal. Todavía no pudieron proteger a los más vulnerables. Mientras tanto, tenemos países ricos que compraron 3 o 4 veces su población en número de vacunas, pero por cuenta de grupos antivacunas y la politización de la pandemia y de la vacuna no pueden controlar la transmisión. Yo creo que este sin duda es un punto sobre el que tenemos que reflexionar mucho para evitar caer en los mismos problemas en el futuro más inmediato para responder a esta pandemia y las siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy aclarador. Fue un honor tener aquí su presencia, sus explicaciones y también su defensa institucional de esa organización tan importante en este momento de gobernanza mundial. Y para terminar, yo todavía quisiera escuchar la palabra del doctor Marcelo sobre el tema de la autonomía de las cadenas de suministro nacional. Si esto dentro de una empresa líder mundial global altamente respetada como el Quid, si esto correspondió a algún tipo de cambio de estrategia en cuanto a esas autonomías regionales frente a las dificultades demostradas por la falla de gestionar las cadenas de suministro. No me refiero solo al oxígeno, sino también incluso mascarillas, guantes, chalecos. ¿Cómo es que Estados Unidos puede depender de guantes de China o de los fármacos de India? Esto, en su visión, ya ha correspondido a un cambio en la Organización Mundial de la Producción en busca de mayor
economía en búsqueda en estas cadenas de insumos productivos. Gracias, Luis, por la pregunta. Yo trataré de ser muy objetivo. La respuesta es sí, seguramente. Como he dicho, hay todo un proceso de reevaluación de nuestras percepciones y evaluamos internamente probabilidad, riesgo e impacto de algunos eventos dentro de una visión de larguísimo plazo, porque nuestra empresa trabaja siempre con una visión de largo plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de decisiones de inversiones, ya sea incrementando la producción en algunas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, Florida, que fue quizás la región más afectada por la ola de la variante Delta, como nosotros hacemos la planificación de nuestro inventario, el sistema de transporte, utilizando el sistema vial estadounidense, el sistema de carreteras que hoy está muy atascado, congestionado, es un problema muy grande. Y en cuanto a la tecnología, tratando de crear nuevos procesos de generación y producción, cubriendo todas las necesidades de un medicamento que es el oxígeno líquido en términos de calidad y confiabilidad, análisis, etcétera, para que no vivamos las situaciones que ya hemos tenido tratando de cubrir esta demanda. Yo termino diciendo, Luis, que el problema al que hacemos frente en nuestras industrias en general no fue un problema de oferta, sino más bien de demanda que ha crecido enormemente. Estamos tratando de entender cuál será el nuevo nivel de volumen, porque esto cambió incluso la manera como estos hospitales y médicos y las instituciones tratan los protocolos de tratamientos de pacientes en general, no solo con COVID, sino con enfermedades respiratorias, y esto depende seguramente de volúmenes más grandes de oxígeno, y esto se está estudiando e implementando en este momento mientras estamos conversando. Muchas gracias, doctor Marcelo, por su participación objetiva, clara, y de alguna manera nos trae confort y confianza hacia el futuro. Nos hemos excedido en la hora y yo tengo un verso en portugués de Luis Camões que es muy importante. Cese todo lo que la antigua musa canta, que un poder más alto se levanta. ¿Y qué es este poder más alto? Hace 10 minutos empezó el partido del equipo de Flamengo aquí y nuestros oyentes se están escapando o me están enviando también mensajes por WhatsApp. A ver, queden una continuidad, hagan otro evento, está formidable, pero ahora nosotros tenemos que apoyar nuestro equipo. El equipo ese que está viviendo incluso el mayor momento de su historia. Gracias a un técnico portugués que estuvo en Brasil hace 3 años llamado Jesús. Así que con mis agradecimientos al doctor Josier, los organizadores del evento, es un honor para mí poder escucharlos, aclarar muchas dudas y comprender el profundo sentido humano de estas intervenciones que ustedes, estimados compañeros de mesa, me ofrecieron y también a los oyentes brasileños. Muchas gracias. Buenas noches a todos.